Honoré de Balzac, maestro del realismo, nos sumerge en el París del siglo XIX con La prima Bete, una obra que disecciona la envidia, la corrupción y la lucha despiadada por el poder social. En esta historia, la venganza se teje con astucia y rencor en el corazón de una mujer despreciada, quien con su resentimiento pondrá en jaque a una familia entera. Entre el esplendor y la decadencia de la alta sociedad, Balzac nos muestra la fragilidad del honor y el peso de la ambición. Capítulo 1. Una mujer menospreciada. En una oscura habitación de un modesto apartamento en la calle Ménilmontant, una mujer de rostro severo y manos callosas bordaba con la precisión de quien ha transformado la costura en una forma de resistencia. Bete Fischer, la prima olvidada, la sombra perenne de la familia Hulot, hilvanaba cada puntada con el mismo esmero con el que alimentaba su odio. No era una mujer de gran belleza, ni de modales refinados, pero su mirada ardía con un fuego contenido, con una rabia sorda que había aprendido a domesticar en años de silencio. Hija de una rama empobrecida de la familia Fischer, Bete había crecido a la sombra de su prima Adeline, una mujer de belleza etérea, de gestos suaves y un destino privilegiado. Mientras Adeline se convertía en la esposa del barón Hulot, asegurando su lugar en la alta sociedad parisina, Bete se veía relegada a la posición de pariente pobre, una presencia tolerada más por lástima que por afecto. No se le permitió participar en los salones dorados donde su prima reinaba con gracia. No se le ofreció más que migajas, gestos condescendientes y promesas vacías de apoyo. El resentimiento de Bete había comenzado en la infancia, cuando comprendió que su destino no sería el mismo que el de su prima. Si bien compartían sangre, la fortuna no había sido equitativa con ellas. Adeline poseía la gracia natural que abría todas las puertas, mientras que a Bete solo le quedó la senda de la lucha. En su juventud, había albergado la esperanza de un matrimonio que le permitiera salir de la miseria, pero los años pasaron sin que nadie se fijara en ella, hasta que su piel endurecida y su expresión sombría la convirtieron en invisible. El barón Hulot, con su trato distraído y paternalista, nunca la consideró más que un mueble en la casa. Adeline, con su dulzura ingenua, le prodigaba palabras amables, pero nunca un verdadero gesto de igualdad. Bete, día tras día, sonreía con los labios apretados y contenía la tormenta que se gestaba en su interior. Se convirtió en la fiel prima, en la costurera que remendaba vestidos ajenos mientras su propia vida se deshacía en jirones. Pero la paciencia de Bete no era infinita. Desde hacía tiempo, alimentaba un plan, un propósito que le devolviera lo que consideraba suyo. Había observado en silencio las grietas en la estructura de la familia Hulot, había tomado nota de los excesos del barón, de la fragilidad de Adeline, de la ingenuidad de Hortense, la hija menor. Sabía que el lujo en el que vivían no era eterno, que todo imperio tiene su talón de Aquiles. Y ella, la menospreciada, la olvidada, estaba dispuesta a convertirse en la mano que empujara la ruina. La envidia, en su corazón, no era un mero capricho. Era una fuerza inamovible, un motor que le daba propósito. Aquella noche, sentada junto a la débil luz de una vela, Bete repasaba mentalmente cada detalle de su plan. La oportunidad perfecta aún no había llegado, pero el tiempo trabajaba a su favor. Pronto, muy pronto, su venganza comenzaría a gestarse, y los Hulot aprenderían que hasta la sombra más insignificante puede convertirse en la más temible de las amenazas. Capítulo 2. El esplendor de Adeline Hulot. En el corazón de París, en una residencia adornada con cortinajes de terciopelo y muebles de caoba, la baronesa Adeline Hulot se movía con la elegancia de quien ha nacido para la gracia. Sus gestos, ligeros como el batir de las alas de un cisne, revelaban la dulzura de su temperamento, esa bondad natural que la hacía amada por todos, incluso por quienes, en lo más profundo de su ser, no deseaban su felicidad. Adeline era el epítome de la mujer virtuosa, la esposa abnegada que no veía en la fragilidad de su marido una condena, sino una prueba más de la devoción que el destino le había encomendado. Desde su matrimonio con el barón Hulot, Adeline había vivido rodeada de lujos, aunque sin entregarse jamás a la frivolidad. La magnificencia de su hogar no era un reflejo de su vanidad, sino del esplendor de su esposo, un hombre que en su juventud había sido un oficial valiente y ambicioso. Los grandes espejos de la sala reflejaban la opulencia en la que vivía, alfombras persas amortiguaban los pasos de los invitados, candelabros de bronce bañaban con luz dorada las cenas que reunían a la aristocracia parisina, y cada rincón estaba adornado con el refinamiento de una casa donde la riqueza parecía inagotable. Sin embargo, Adeline no ignoraba las sombras que se cernían sobre su vida. Sabía que el barón Hulot, su esposo, no era el hombre que una vez creyó.
En los primeros años de su matrimonio, lo había visto regresar de la guerra con la arrogancia de un vencedor, con el brillo de la gloria en los ojos y el porte de quien se sabe dueño de su destino. Pero con el tiempo, esa misma arrogancia se había convertido en un defecto, en una debilidad peligrosa. Hulot, embriagado por el poder y la admiración que despertaba en las mujeres, había sucumbido a la tentación de los placeres. París, con su red de salones perfumados y damas envueltas en sedas exquisitas, era una trampa para los hombres como él, y Adeline lo sabía. Más de una vez había sentido el peso del desasosiego cuando su esposo regresaba tarde en la noche, con el aliento impregnado de vino y la mirada velada por el deseo insatisfecho. Nunca le preguntaba dónde había estado, nunca dejaba que el temor se reflejara en su rostro, pues su amor por él era más fuerte que su orgullo. En su corazón, Adeline era incapaz de concebir el abandono, de imaginar un mundo donde su esposo no fuera el hombre que ella había jurado amar hasta el final. Aquel día, mientras sus delicadas manos deslizaban un peine de marfil por su cabello dorado, Adeline contempló su reflejo en el espejo de su tocador. La belleza seguía intacta, pero sus ojos delataban un cansancio que antes no estaba ahí. Sabía que su esposo tenía deudas, que la fortuna que los rodeaba no era más que una fachada que se desmoronaba poco a poco. Pero, como tantas otras veces, prefirió no preguntarse demasiado. Su hermana, Lisbeth Fischer, a quien en su dulzura llamaba Bete, nunca había dejado de mirarla con una mezcla de admiración y rencor. Aunque Adeline no podía imaginar el veneno que se anidaba en el alma de su prima, siempre había sentido una barrera entre ambas. Bete, con su carácter hosco y reservado, nunca aceptó del todo la generosidad con la que la familia Hulot la acogía. Pero Adeline, en su ingenuidad, no veía en su prima una amenaza. El esplendor en el que vivía era un espejismo, una torre de marfil erigida sobre arenas movedizas. En su ceguera, no comprendía que su mundo estaba a punto de tambalearse, que las sombras que su esposo traía consigo eran solo el preludio de la tormenta que estaba por desatarse. Y en el rincón más oscuro de aquella casa resplandeciente, donde nadie la veía, Bete tejía en silencio su venganza, aguardando el momento exacto para clavar el puñal de su resentimiento. Capítulo 3. El barón y sus deudas. El barón Hulot cruzaba las calles de París con la misma arrogancia que había lucido en su juventud, aunque el peso de los años y de sus excesos comenzaba a notarse en su andar. Atrás quedaban los tiempos en que su porte militar y su uniforme impecable le conferían un aire de invencibilidad. Ahora, su chaqueta, aunque de buen corte, ocultaba el leve encorvamiento de su espalda, sus botas no brillaban con el mismo fulgor y su mirada, antaño tan segura, reflejaba una inquietud apenas disimulada. Era un hombre que había conocido la gloria y el poder, pero también el vértigo de la ruina. París era su campo de batalla, pero ya no el de los ejércitos, sino el de los placeres, las intrigas y las deudas que se acumulaban como nubes de tormenta sobre su cabeza. No podía recordar con exactitud el momento en que su fortuna comenzó a desmoronarse. Quizás fue el primer préstamo solicitado con la certeza de que un golpe de suerte lo devolvería a la estabilidad. O tal vez la primera amante que le exigió un regalo más caro de lo que podía costear. Hulot era un hombre débil ante los encantos de las mujeres. No aquellas de la alta sociedad, con sus modales perfectos y su calculado recato, sino las otras, las que poblaban los salones privados, los teatros y los rincones ocultos de la ciudad. Las jóvenes de ojos vivaces y risa fácil, las mujeres que sabían envolver a un hombre con dulces palabras y aún más dulces promesas. Nunca pudo resistirse a ellas, y con cada aventura, con cada capricho, su fortuna se desangraba poco a poco. Aquella tarde, el barón caminaba hacia la casa de una de esas mujeres. Valérie Marneffe. Su nombre era un susurro peligroso en ciertos círculos, un eco de seducción y de ruina. Valérie no era como las demás. No era una simple cortesana, sino una mujer de inteligencia afilada y ambición sin límites. Su belleza no residía únicamente en sus facciones, sino en el magnetismo con el que dominaba a los hombres, en la forma en que les hacía creer que eran ellos quienes la poseían cuando, en realidad, ella los tenía en la palma de su mano. Hulot había caído en su red con la facilidad de un adolescente. No se trataba solo de deseo, sino de esa necesidad enfermiza de sentirse joven, de desafiar el tiempo y la decadencia aferrándose a la pasión de una mujer hermosa. Y Valérie, con su risa musical y su mirada que prometía placeres sin límites, le exigía regalos, cenas, joyas, vestidos, dinero. Dinero que él ya no tenía. Pero Hulot no era hombre de rendirse. No, aún no.
París estaba lleno de oportunidades, de amigos poderosos, de comerciantes dispuestos a conceder préstamos a un varón de su reputación. Aún podía encontrar la forma de sostener su estilo de vida, de alimentar su relación con Valerie sin que Adeline sospechara. No quería preocupar a su esposa, no deseaba ver en sus ojos la sombra de la decepción. A su manera, la amaba, aunque no de la forma en que ella merecía. Sin embargo, lo que el varón no comprendía era que cada paso que daba en la búsqueda de dinero lo hundía más en un abismo del que no podría salir. Sus deudas no eran solo números en un papel, sino cadenas invisibles que lo ataban a una desesperación creciente. Los usureros comenzaban a murmurar su nombre, los acreedores se mostraban cada vez más impacientes, y en los pasillos de los ministerios donde aún conservaba algunos aliados, se hablaba de su inminente caída. Esa tarde, al llegar a la residencia de Valerie, Hulot se obligó a sonreír, a erguirse con la dignidad que le quedaba. No podía mostrar debilidad. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que su tiempo se agotaba. Y, en otro rincón de París, alguien más lo sabía también. Betty Fischer, la prima silenciosa y olvidada, observaba desde la distancia el derrumbe del hombre que, sin saberlo, le había dado la llave para ejecutar su venganza. Capítulo 4. Valerie Marneffe, la mujer fatal. París, ciudad de luces y sombras, albergaba en sus calles la belleza de los palacios y la miseria de los callejones oscuros. Pero en medio de ese juego de contrastes, existían mujeres como Valerie Marneffe, criaturas nacidas para reinar en el mundo de la seducción y la ruina. Ella no pertenecía a la aristocracia, ni poseía un linaje ilustre que garantizara su fortuna. Su único patrimonio era su encanto, su astucia y su instinto depredador. Había aprendido desde muy joven que en la sociedad parisina una mujer sin fortuna podía ser cualquier cosa menos débil. Su padre, un modesto funcionario, le inculcó la importancia de la obediencia, pero su madre, una mujer frustrada por una vida sin lujos, le enseñó el verdadero arte de la supervivencia. La belleza es un arma, la inteligencia, un veneno, y la paciencia, la clave del éxito. Valerie creció con esas lecciones grabadas en el alma, esperando el momento para hacerlas suyas. Su matrimonio con el insignificante Marneffe fue un mero trámite. Marneffe, un hombre de salud frágil y ambiciones pequeñas, le ofrecía lo mínimo indispensable, un apellido y la libertad para hacer de su vida lo que quisiera. No la celaba ni la limitaba. Por el contrario, parecía un espectador pasivo de su ascenso. Valerie lo despreciaba con la misma intensidad con la que fingía compasión cuando él sufría sus crisis de salud. Sabía que algún día la muerte se lo llevaría y, cuando ese momento llegara, ella ya habría asegurado su porvenir. En la intimidad de su hogar, la joven esposa de Marneffe tejía su telaraña con delicadeza. Sus ojos eran un océano donde los hombres se ahogaban sin remedio. Su voz, una melodía que envolvía sus pensamientos hasta que se convertían en simples marionetas en sus manos. No era la belleza lo que la hacía irresistible, sino su habilidad para hacer que cada hombre se sintiera el único en su mundo. El barón Hulot no fue la excepción. Desde el primer día que Valerie lo vio, supo que aquel hombre podía ser su mayor triunfo. No era un jovenzuelo impulsivo ni un poeta sin dinero. Era un varón, un funcionario respetado, un hombre con influencia, casado con una mujer virtuosa que jamás lo abandonaría, lo que lo hacía aún más vulnerable. Hulot, con su vanidad masculina y su miedo a la vejez, cayó en la trampa con la facilidad de un niño. Ella jugó sus cartas con maestría. Nunca le pidió nada directamente. Nunca mostró ansia de riquezas ni de regalos costosos. En su lugar, tejió una historia de fragilidad, de deseos contenidos, de sueños truncados. Con una sonrisa melancólica y una mirada lánguida, dejó caer sus primeras frases calculadas. Si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiera nacido en otra familia, si la fortuna me hubiera sonreído. Hulot, embriagado por su dulzura fingida, se sintió el héroe de una historia de amor imposible. Los regalos comenzaron a llegar poco a poco. Un pañuelo de encaje aquí, una sortija allá, un vestido de seda que Valerie aceptaba con una mezcla de gratitud y resistencia teatral. Cada obsequio era un anzuelo que lo hundía más en su dependencia de ella. Pero lo que Hulot ignoraba era que él no era el único prisionero en la telaraña de Valerie. La hermosa esposa de Marneffe no tenía un solo amante, sino varios, y todos ellos eran piezas de su gran juego. El barón Crevel, un hombre ridículo y vanidoso, también se encontraba a sus pies, luchando en secreto con su deseo de superarse a sí mismo en generosidad. Valerie jugaba con él de otra manera, halagando su falsa elegancia,
su manera pretenciosa de hablar y su necesidad desesperada de sentirse joven. Crevel se convenció de que era su protector, su benefactor, su destino. Lo que ignoraba era que en las noches en las que no visitaba a Valerie, otro hombre tomaba su lugar en aquel salón perfumado. Pero Valerie no se limitaba a seducir por capricho o placer. Ella tenía un plan. Sabía que su belleza no duraría para siempre y que el mundo no tenía piedad con las mujeres que envejecían sin asegurarse un futuro. Su mirada estaba fija en un objetivo claro: amasar una fortuna lo suficientemente grande como para no volver a depender de nadie. Para eso, necesitaba más que joyas y vestidos. Necesitaba propiedades, inversiones, garantías. Hulot, cegado por su pasión, nunca cuestionó sus constantes necesidades de dinero. Cada vez que ella susurraba sobre la falta de un mayordomo, sobre la necesidad de un carruaje más elegante o sobre la humillación de no tener una casa digna de su belleza, él buscaba la manera de satisfacerla. Pedía préstamos, falsificaba cuentas, desviaba fondos. Se convencía de que, tarde o temprano, todo se solucionaría, que su fortuna se recuperaría. Pero la realidad era otra. Valerie Marneffe estaba destruyéndolo poco a poco. No con violencia, no con reproches, sino con sonrisas y promesas dulces. Y cuando el momento llegara, cuando ya no pudiera sacarle más, ella se alejaría sin mirar atrás, dejando al varón con las manos vacías y el alma devastada. Sin embargo, Valerie aún no sospechaba que no era la única tejedora de destinos en esta historia. En la sombra, observando con su odio contenido, estaba Bete Fischer, la prima silenciosa que aguardaba su momento. Bete había visto la decadencia de Hulot, había comprendido el juego de Valerie, y en su interior, comenzaba a gestar un plan aún más retorcido. La telaraña de seducción y engaño de Valerie Marneffe estaba en pleno apogeo. Pero cuando los depredadores creen estar en la cima, es cuando se vuelven más vulnerables. Y en París, donde los salones resplandecen con luces doradas y los secretos se ocultan en las sombras, todo es cuestión de tiempo. Capítulo 5. El resentimiento de Bete. En las profundidades del alma humana habitan fuerzas silenciosas, pasiones que se gestan en la oscuridad y aguardan su momento para estallar con la furia de un volcán dormido. Tales eran los sentimientos que anidaban en el corazón de Bete Fischer, la prima ignorada, la mujer que, a la sombra de su espléndida familia, había acumulado en su interior el veneno de la envidia y el fuego del resentimiento. Desde su infancia, Bete había sido la pariente pobre, la figura desdibujada que acompañaba a su prima Adeline, la hermosa esposa del barón Hulot, una mujer cuya belleza y dulzura habían sido siempre la luz de la familia. Mientras Adeline crecía rodeada de atenciones y halagos, Bete era relegada a la sombra, convertida en un ser invisible que nadie se molestaba en comprender. Pero ella veía, observaba, aprendía. Las humillaciones cotidianas la habían convertido en un ser endurecido por el desprecio y el desdén. Las risas contenidas cuando se presentaba en los salones sin más adorno que su vestido modesto, las miradas de condescendencia de quienes la veían como una criatura sin atractivo ni interés, los favores que le concedían como limosnas y no como gestos de cariño. Todo ello había sido el alimento de su rencor. Con los años, aquel resentimiento no se había apagado, sino que había tomado una forma más peligrosa, la de una venganza lenta y calculada. Bete no era impulsiva. No iba a permitir que su rabia la dominara y arruinara sus planes. No. Ella había aprendido que la mejor manera de destruir a sus enemigos no era a través del escándalo ni de la violencia, sino con la paciencia de un tejedor de trampas, con la inteligencia de quien sabe esperar el momento oportuno. Y ahora, en el ocaso de su juventud, veía ante sí la oportunidad de cobrarse cada afrenta, cada desprecio. El detonante había sido Valerie Marneffe. La joven esposa del enfermo y débil Marneffe no era solo una mujer bella y peligrosa, era un reflejo de todo lo que Bete detestaba en el mundo. Su descaro, su ambición sin límites, su habilidad para atrapar hombres poderosos en su red de seducción, todo en ella despertaba en Bete una mezcla de desprecio y envidia. Pero no era solo su capacidad de manipulación lo que hacía de Valerie un blanco de odio, era el hecho de que había convertido al barón Hulot en su esclavo. El varón, el hombre que Bete había admirado en silencio, a quien había considerado casi un dios inalcanzable, se estaba consumiendo por culpa de aquella mujer sin escrúpulos. Y Adeline, su prima perfecta, la mujer que siempre lo había tenido todo, se encontraba sumida en el sufrimiento por la traición de su esposo. Era un espectáculo amargo para Bete, pero también una revelación. Por primera vez en su vida,
Se dio cuenta de que los poderosos podían caer. Que la belleza y la riqueza no eran escudos invulnerables. Que los dioses de París podían ser destruidos si se tocaban las fibras adecuadas. Así fue como decidió actuar. No de inmediato, no de manera evidente. Primero, debía asegurarse de que nadie la viera venir. Debía seguir siendo la prima insignificante, la mujer sin atractivo, la pariente buena y fiel a la familia. No debía levantar sospechas. Solo así podría acercarse lo suficiente para golpear cuando fuera el momento adecuado. Valerie, en su soberbia, la subestimó desde el principio. No veía en Bete una amenaza, sino una figura casi ridícula, una mujer envejecida por la amargura, incapaz de competir con ella en el juego del poder y la seducción. Y en ese error radicaba su perdición. Bete comenzó a tejer su red con la misma paciencia con la que había soportado años de humillaciones. Primero, se ganó la confianza de Adeline, mostrándose como un apoyo incondicional en sus momentos de angustia. La escuchaba llorar por su esposo, la consolaba, la aconsejaba con palabras de aparente dulzura. «Debes ser fuerte», le decía, mientras en su interior disfrutaba con cada lágrima derramada. Después, extendió su influencia hasta el barón Hulot. No de manera directa, sino a través de los pequeños gestos de servidumbre. Se mostraba dispuesta a ayudar, a encargarse de los asuntos domésticos, a resolver los problemas insignificantes que otros despreciaban. Poco a poco, fue convirtiéndose en una presencia inevitable en la casa, en un personaje al que nadie prestaba demasiada atención, pero que estaba siempre allí. Mientras tanto, observaba a Valerie. La estudiaba con la minuciosidad de un cazador analizando a su presa. Sabía que la joven esposa de Marneffe no era invulnerable. Se había hecho demasiados enemigos sin darse cuenta. Creía tener a todos los hombres a sus pies, pero ignoraba que una sola mujer podía hacerle más daño que cualquier rival masculino. La oportunidad llegó cuando descubrió algo que pocos sabían. Valerie no solo jugaba con el barón Hulot y el barón Crevel, sino que también tenía otros amantes, hombres menos ilustres, pero igualmente útiles para sus fines. Entre ellos, un joven y ambicioso oficial, cuya relación con ella era un secreto que Valerie no podía permitirse ver expuesto. Bete no tenía prisa. La información era poder, pero debía ser utilizada en el momento preciso. Mientras tanto, disfrutaba viendo cómo Valerie creía tener el control de la situación. La observaba desplegar sus encantos, acumular riquezas, manipular a los hombres como un titiritero mueve sus marionetas. Pero en la sombra, la verdadera jugadora era ella. Y cuando llegara el momento, cuando Valerie estuviera en la cumbre de su gloria, cuando creyera que su dominio era absoluto, Bete le arrebataría todo. Porque el resentimiento acumulado durante años no se disipaba con el tiempo. Se transformaba en algo más poderoso, en un deseo insaciable de destrucción. Y Bete Fischer estaba lista para convertirse en la mano invisible que derrumbaría el mundo de aquellos que alguna vez la despreciaron. Capítulo 6. El juego de las sombras. Las luces de París brillaban como estrellas en la noche, pero en los rincones más oscuros de la ciudad se gestaban las verdaderas tragedias. Era en esos callejones silenciosos, en los grandes salones donde las palabras se deslizaban como serpientes, en los pasillos donde las criadas escuchaban conversaciones que no les concernían, donde se tejían los destinos de aquellos que creían tener el poder. Bete Fischer lo comprendía mejor que nadie. Había aprendido a ver la vida no como un relato de heroísmo o fortuna, sino como un tablero de ajedrez donde las piezas más insignificantes podían volverse decisivas si sabían moverse en el momento adecuado. La prima Bete no era hermosa. No tenía la gracia que hipnotizaba a los hombres ni la voz melosa que hacía caer a los más fuertes en redes de seducción. No contaba con vestidos de seda ni con joyas que reflejaran el fuego de los candelabros. Pero poseía algo más peligroso, la capacidad de observar y recordar. En su memoria habitaban secretos que pocos conocían, verdades que podían destruir reputaciones y arruinar fortunas. Desde que Valerie Marneffe había entrado en escena, Bete supo que había encontrado un enemigo digno de su odio. No era solo una mujer ambiciosa, era la encarnación de todo lo que ella despreciaba, la ligereza de aquellos que jugaban con la vida ajena sin temer las consecuencias. Valerie no comprendía que el poder no se conservaba con la belleza ni con el deseo. Se necesitaba algo más. Algo que Bete poseía en abundancia, paciencia y rencor. Y así, como la araña que teje su telaraña sin ser vista, Bete comenzó a moverse en las sombras. El enredo de pasiones.
El barón Hulot, con su eterna debilidad por las mujeres, estaba completamente atrapado en los encantos de Valerie. No le importaba el dinero que derrochaba en ella, ni la vergüenza que su familia sufría por sus acciones. Como un niño caprichoso, se arrojaba a los brazos de aquella mujer con una devoción patética, sin darse cuenta de que cada moneda que gastaba en sus caprichos no era más que un paso hacia su propia ruina. Bete lo veía y sonreía. No porque sintiera placer en la desgracia de su familia, sino porque sabía que cada error del varón lo acercaba más al abismo. Y cuando cayera, ella estaría allí para asegurarse de que no pudiera levantarse. Pero Hulot no era el único enredado en la trampa de Valerie. El barón Crevel, un burgués vanidoso que buscaba desesperadamente probar que podía competir con los nobles en su juego de libertinaje, también se había convertido en una marioneta de la joven. Valerie lo manejaba con una destreza admirable, haciéndole creer que era su único protector mientras, en realidad, acumulaba riquezas de todos sus amantes. Lo que ninguno de ellos comprendía era que el verdadero peligro no venía de los rivales que podían ver, sino de la mujer silenciosa que siempre estaba presente, escuchando, observando, calculando. Bete y el arte de la venganza. El primer movimiento de Bete fue asegurarse de que Valerie no sospechara de ella. Se mostraba amable, complaciente, incluso servicial. En más de una ocasión, Valerie le confiaba pequeños secretos, convencida de que la prima pobre de Adeline era una mujer sin ambición ni inteligencia. Pobrecita, debe estar agradecida de que al menos le permitamos entrar en nuestra casa, decía Valerie con una sonrisa desdeñosa. Bete, por supuesto, sonreía también. Porque la joven no entendía que en los juegos de poder, el que menos ruido hace es el que más peligro representa. Poco a poco, Bete comenzó a tirar de los hilos. Descubrió que Valerie no solo jugaba con Hulot y Crevel, sino que tenía un amante joven, un oficial sin dinero, pero con la arrogancia de la juventud. Sabía que la vanidad de la mujer la hacía descuidada. No pensaba que alguien como Bete pudiera seguir sus pasos, recolectar pruebas, unir los hilos de su traición. Una carta aquí, una mirada descuidada allá. Bete lo guardaba todo en su memoria. Mientras tanto, se dedicaba a alimentar la desgracia de Adeline. No de manera directa, sino con la habilidad de quien sabe empujar sin que se note la intención. Debe ser fuerte, le repetía una y otra vez, sabiendo que cada palabra era un recordatorio de su desgracia. Adeline, inocente y frágil, se aferraba a la esperanza de que su esposo regresaría a ella, que Valerie perdería su influencia, que todo volvería a ser como antes. Pero Bete sabía la verdad, en la guerra del amor y la ambición, no hay vuelta atrás. Y así, la prima Bete tejía su red. El golpe definitivo. Cuando llegó el momento de actuar, lo hizo con la precisión de un cirujano. No necesitaba un escándalo público. Solo debía plantar la semilla de la duda en el corazón adecuado. Eligió a Crevel. El burgués, orgulloso y posesivo, jamás aceptaría compartir a su amante con otro hombre. Para él, Valerie era un trofeo, un símbolo de su éxito. Saber que su dinero no era suficiente para retenerla, que un hombre más joven y sin fortuna podía robarle su lugar, lo destruiría por dentro. Bete se acercó a él con la dulzura de una confidente preocupada. No dijo mucho, apenas dejó escapar unas palabras con la sutileza de quien teme revelar demasiado. No quiero meterme en asuntos que no me conciernen, pero he oído cosas que no debería repetir. Y luego, el silencio. Crevel mordió el anzuelo. El burgués, consumido por la sospecha, comenzó a indagar. Unas preguntas aquí, una indiscreción allá. No tardó mucho en descubrir la verdad. Valerie no era solo suya. No era de nadie. Lo que siguió fue inevitable. Crevel, humillado y furioso, rompió con ella de inmediato. Retiró su protección, cerró la fuente de ingresos que la mantenía en su vida de lujos. Valerie, acostumbrada a dominar a los hombres, intentó recuperarlo, pero el daño estaba hecho. Y Bete, desde la sombra, disfrutó de su primera victoria. Sabía que aquello era solo el comienzo. Aún quedaba Hulot, aún quedaba la ruina definitiva. Pero por primera vez en su vida, sintió que el poder estaba en sus manos. La mujer que todos habían ignorado, la prima relegada, la figura insignificante que nadie consideraba importante, se había convertido en el arquitecto de la destrucción de aquellos que la habían menospreciado. Y no se detendría hasta que todos ellos hubieran caído. Capítulo 7. El laberinto de las pasiones.
En la vasta maquinaria de París, donde el bullicio de las avenidas se mezclaba con los susurros de los salones privados, las pasiones humanas se entrelazaban en un enredo inextricable. En la superficie, la vida de la aristocracia y la burguesía parecía resplandeciente, llena de cenas lujosas, bailes deslumbrantes y conversaciones triviales sobre arte y política. Pero tras esa fachada de esplendor, las almas ardían en el fuego de los deseos, las traiciones y las ambiciones insaciables. Bete Fischer se movía con sigilo entre esas llamas, sin quemarse, conociendo cada atajo en el laberinto de la hipocresía social. Había aprendido a leer las miradas furtivas, los gestos mínimos que revelaban secretos ocultos. Sabía cuando una sonrisa disfrazaba un resentimiento y cuando una palabra amable era un puñal envainado. Y, sobre todo, sabía esperar. No porque sintiera placer en la desgracia de su familia, sino porque sabía que cada error del varón lo acercaba más al abismo. Y cuando cayera, ella estaría allí para asegurarse de que no pudiera levantarse. Pero Hulot no era el único enredado en la trampa de Valerie. El barón Crevel, un burgués vanidoso que buscaba desesperadamente probar que podía competir con los nobles en su juego de libertinaje, también se había convertido en una marioneta de la joven. Valerie lo manejaba con una destreza admirable, haciéndole creer que era su único protector mientras, en realidad, acumulaba riquezas de todos sus amantes. Lo que ninguno de ellos comprendía era que el verdadero peligro no venía de los rivales que podían ver, sino de la mujer silenciosa que siempre estaba presente, escuchando, observando, calculando. Bete y el arte de la venganza. El primer movimiento de Bete fue asegurarse de que Valerie no sospechara de ella. Se mostraba amable, complaciente, incluso servicial. En más de una ocasión, Valerie le confiaba pequeños secretos, convencida de que la prima pobre de Adeline era una mujer sin ambición ni inteligencia. Pobrecita, debe estar agradecida de que al menos le permitamos entrar en nuestra casa, decía Valerie con una sonrisa desdeñosa. Bete, por supuesto, sonreía también. Porque la joven no entendía que en los juegos de poder, el que menos ruido hace es el que más peligro representa. Poco a poco, Bete comenzó a tirar de los hilos. Descubrió que Valerie no solo jugaba con Hulot y Crevel, sino que tenía un amante joven, un oficial sin dinero, pero con la arrogancia de la juventud. Sabía que la vanidad de la mujer la hacía descuidada. No pensaba que alguien como Bete pudiera seguir sus pasos, recolectar pruebas, unir los hilos de su traición. Una carta aquí, una mirada descuidada allá. Bete lo guardaba todo en su memoria. Mientras tanto, se dedicaba a alimentar la desgracia de Adeline. No de manera directa, sino con la habilidad de quien sabe empujar sin que se note la intención. Debe ser fuerte, le repetía una y otra vez, sabiendo que cada palabra era un recordatorio de su desgracia. Adeline, inocente y frágil, se aferraba a la esperanza de que su esposo regresaría a ella, que Valerie perdería su influencia, que todo volvería a ser como antes. Pero Bete sabía la verdad, en la guerra del amor y la ambición, no hay vuelta atrás. Y así, la prima Bete tejía su red. El golpe definitivo. Cuando llegó el momento de actuar, lo hizo con la precisión de un cirujano. No necesitaba un escándalo público. Solo debía plantar la semilla de la duda en el corazón adecuado. Eligió a Crevel. El burgués, orgulloso y posesivo, jamás aceptaría compartir a su amante con otro hombre. Para él, Valerie era un trofeo, un símbolo de su éxito. Saber que su dinero no era suficiente para retenerla, que un hombre más joven y sin fortuna podía robarle su lugar, lo destruiría por dentro. Bete se acercó a él con la dulzura de una confidente preocupada. No dijo mucho, apenas dejó escapar unas palabras con la sutileza de quien teme revelar demasiado. No quiero meterme en asuntos que no me conciernen, pero he oído cosas que no debería repetir. Y luego, el silencio. Crevel mordió el anzuelo. El burgués, consumido por la sospecha, comenzó a indagar. Unas preguntas aquí, una indiscreción allá. No tardó mucho en descubrir la verdad. Valerie no era solo suya. No era de nadie. Lo que siguió fue inevitable. Crevel, humillado y furioso, rompió con ella de inmediato. Retiró su protección, cerró la fuente de ingresos que la mantenía en su vida de lujos. Valerie, acostumbrada a dominar a los hombres, intentó recuperarlo, pero el daño estaba hecho. Y Bete, desde la sombra, disfrutó de su primera victoria. Sabía que aquello era solo el comienzo.
Aún quedaba Hulot, aún quedaba la ruina definitiva. Pero por primera vez en su vida, sintió que el poder estaba en sus manos. La mujer que todos habían ignorado, la prima relegada, la figura insignificante que nadie consideraba importante, se había convertido en el arquitecto de la destrucción de aquellos que la habían menospreciado. Y no se detendría hasta que todos ellos hubieran caído. Capítulo 7. El laberinto de las pasiones. En la vasta maquinaria de París, donde el bullicio de las avenidas se mezclaba con los susurros de los salones privados, las pasiones humanas se entrelazaban en un enredo inextricable. En la superficie, la vida de la aristocracia y la burguesía parecía resplandeciente, llena de cenas lujosas, bailes deslumbrantes y conversaciones triviales sobre arte y política. Pero tras esa fachada de esplendor, las almas ardían en el fuego de los deseos, las traiciones y las ambiciones insaciables. Bete Fischer se movía con sigilo entre esas llamas, sin quemarse, conociendo cada atajo en el laberinto de la hipocresía social. Había aprendido a leer las miradas furtivas, los gestos mínimos que revelaban secretos ocultos. Sabía cuando una sonrisa disfrazaba un resentimiento y cuando una palabra amable era un puñal envainado. Y, sobre todo, sabía esperar. Mientras Valérie Marneffe veía cómo su imperio personal comenzaba a tambalearse tras la traición de Crevel, la prima Bete saboreaba el lento desmoronamiento de la mujer que encarnaba todo lo que ella despreciaba. Pero no se conformaba con una simple derrota. Quería que Valérie sintiera la desesperación en su forma más pura, que viera cómo los cimientos de su mundo se resquebrajaban y caían sobre ella. Era un juego de resistencia, y Bete tenía toda la paciencia del mundo. La telaraña de Valérie. Pese al golpe de Crevel, Valérie no se rendía fácilmente. Con la destreza de una jugadora experimentada, giró sobre sus talones y buscó otro apoyo. No era una mujer que dejara escapar el poder con facilidad. Si un amante la abandonaba, siempre habría otro dispuesto a caer en sus redes. Su presa inmediata era el barón Hulot. Si Crevel había sido un hombre fácilmente manipulable por su vanidad, Hulot era un esclavo de sus propios deseos. La atracción que sentía por Valérie era más que una simple obsesión, era una necesidad visceral que lo consumía y lo empujaba a la locura. Sabía que su relación con ella lo estaba arruinando, que cada día se hundía más en la miseria, pero no podía apartarse de la mujer que representaba su última chispa de juventud y placer. Valérie lo manejaba con una destreza casi artística. Cuando Hulot intentaba resistirse, ella se mostraba fría, distante, sugiriendo sutilmente que su tiempo con ella estaba llegando a su fin. Pero en el momento en que el varón caía presa de los celos y la desesperación, Valérie desplegaba su arsenal. Palabras dulces, caricias calculadas, la promesa de una pasión renovada. Hulot se hundía cada vez más. Bete observaba y tomaba nota. No necesitaba apresurarse. Sabía que los hombres como Hulot, atrapados en sus propios delirios, siempre terminaban cavando su propia tumba. Lo único que ella debía hacer era asegurarse de que el golpe final fuera lo suficientemente devastador. Adeline y la lenta erosión del alma. Mientras su esposo se perdía en las redes de Valérie, Adeline Hulot vivía en una agonía silenciosa. Día tras día, esperaba su regreso, convencida de que el amor y la paciencia podían rescatarlo del abismo. Bete encontraba fascinante esa ceguera voluntaria. «Debes hacer algo, querida Adeline», le susurraba con voz melancólica. Un hombre no vuelve por sí solo cuando ha probado la libertad de la tentación. Pero Adeline se negaba a escuchar. Para ella, Hulot no era un hombre depravado, sino un esposo perdido que, con suficiente amor y fe, encontraría el camino de vuelta. Se aferraba a esa idea como un náufrago a un pedazo de madera flotante. Bete, por supuesto, alimentaba esa ilusión. No porque quisiera ayudarla, sino porque sabía que cada día que Adeline pasara en la angustia, más profunda sería su caída cuando la verdad se volviera innegable. Mientras tanto, Bete reforzaba su influencia. Adeline, cada vez más frágil y necesitada de apoyo, confiaba en ella como nunca antes lo había hecho. «Eres mi única amiga, Bete», le decía con lágrimas en los ojos. Y Bete, con una sonrisa leve, respondía: «Siempre estaré aquí para ti». La ironía de esas palabras era un deleite secreto. El último refugio de Valérie. A medida que las deudas se acumulaban y su posición se tornaba precaria, Valérie tomó una decisión desesperada. Necesitaba casarse. No por amor, por supuesto, sino por la seguridad que un marido le podía ofrecer.
Un matrimonio significaba estabilidad, un escudo contra el escándalo y, lo más importante, un flujo constante de dinero. Su candidato era el mariscal Montcornet, un hombre mayor, respetado y lo suficientemente ingenuo para creer en la ilusión de amor que Valerie era capaz de construir. Pero la prima Bete no permitiría que su enemiga encontrara un refugio tan fácilmente. Movió sus piezas con la misma precisión con la que había derribado a Crevel. A través de discretas insinuaciones y comentarios casuales, comenzó a sembrar dudas en la mente del mariscal. Una mujer tan hermosa. Es extraño que no haya elegido antes a un esposo. Dijo con aparente inocencia en una reunión social. Dicen que su corazón es fiel, pero las habladurías de París nunca callan. Pequeñas frases, lanzadas al viento como semillas. Montcornet, que hasta entonces había estado ciego por el encanto de Valerie, comenzó a escuchar las voces de quienes, en secreto, conocían su pasado. La duda creció. Y cuando Valerie intentó acelerar el matrimonio, convencida de que debía asegurar su posición antes de que su mundo se derrumbara, el mariscal titubeó. Un retraso en la ceremonia. Un pretexto para posponer los planes. Y finalmente, una carta breve, fría, cortante. He reflexionado sobre nuestro compromiso y he decidido que no puedo continuar. Le deseo lo mejor en su futuro. Para Valerie, fue un golpe devastador. Había apostado todo en una jugada que dependía de la ignorancia de su víctima. Ahora, se encontraba sola, sin Crevel, sin Montcornet, con Hulot convertido en un hombre cada vez más arruinado. Bete, en su habitación, miraba su reflejo en el espejo y sonreía. La telaraña se cerraba. Las ruinas de la vanidad. Valerie Marneffe aún no estaba completamente vencida, pero la desesperación comenzaba a mostrar sus huellas en su rostro. La belleza que había sido su arma más poderosa empezaba a ceder bajo el peso del estrés y la incertidumbre. Y lo peor aún estaba por llegar. Porque en el horizonte, Bete ya preparaba el golpe final. Hulot caería. Adeline sufriría la desilusión definitiva. Valerie perdería todo. Y cuando el caos se apoderara de sus enemigos, cuando estuvieran al borde del abismo, Bete estaría allí para contemplarlo. No por piedad. No por venganza. Sino porque, por primera vez en su vida, sentiría que el mundo le devolvía lo que le había arrebatado. Capítulo 8. El desmoronamiento de un reino. París, esa inmensa y vibrante ciudad donde los sueños de gloria y poder se forjaban y desmoronaban con la misma facilidad, se convertía poco a poco en una trampa mortal para aquellos que habían construido sus imperios sobre cimientos de engaño y manipulación. En los grandes salones donde antaño se discutía con vanidad sobre el arte y la política, ahora se susurraban rumores, intrigas y escándalos que, como un fuego incontrolable, consumían reputaciones con la ferocidad de un incendio en un bosque seco. Y en el centro de esa tormenta silenciosa, Valerie Marneffe veía cómo su mundo se resquebrajaba con una rapidez aterradora. La prima Bete, que había sabido moverse con la paciencia de una tejedora de destinos, observaba con una satisfacción oculta cómo las piezas del tablero comenzaban a caer, una tras otra. No necesitaba empujar a sus víctimas al abismo. Ellas mismas, cegadas por su ambición y su deseo, se precipitaban hacia su perdición. El ocaso de Valerie. Valerie, que durante tanto tiempo había reinado con maestría sobre los hombres que caían rendidos ante su belleza y su astucia, sentía ahora que el poder se le escapaba de las manos. Crevel, que había sido uno de sus más fieles devotos, le había dado la espalda con un desprecio que jamás imaginó. El mariscal Montcornet, a quien esperaba atrapar en el lazo de un matrimonio ventajoso, se había esfumado de su vida con una carta tan breve como cruel. Y el barón Hulot. Hulot, que había sido su más ferviente esclavo, su más desesperado amante, comenzaba a hundirse en una miseria tan absoluta que su utilidad como protector y benefactor se desvanecía. Sin el apoyo financiero de Crevel, sin la estabilidad que esperaba encontrar en el mariscal y con Hulot convertido en un hombre arruinado por su propia debilidad, Valerie se encontraba en una encrucijada aterradora. El dinero escaseaba. Las deudas crecían. Los acreedores, antes dispuestos a esperar a cambio de una sonrisa o una promesa, comenzaban a mostrar su verdadero rostro, impacientes, despiadados, implacables. Y los rumores. Los rumores, esos sutiles venenos que París destilaba con una maestría inigualable, se propagaban con rapidez. Se decía que la espléndida Valerie Marneffe no era más que una cortesana venida a menos. Se murmuraba que su fortuna estaba desapareciendo,
que sus amantes la abandonaban, que su influencia se desvanecía. Y en una sociedad donde el prestigio era tan frágil como el cristal, esa clase de rumores no eran simples palabras. Eran dagas invisibles que destruían carreras, futuros y vidas. Valerie intentó resistir. Intentó mantener la máscara de la mujer invulnerable, segura de sí misma, aún irresistible. Pero la realidad se infiltraba en cada grieta de su fachada. Sus vestidos, que antes eran el epítome del lujo y la elegancia, empezaban a mostrar signos de desgaste. Sus modistas ya no le ofrecían crédito ilimitado. Las joyas que lucía con orgullo eran cada vez menos deslumbrantes. Y en los salones donde antaño era la reina indiscutible, empezaba a notar miradas de compasión disfrazada de cortesía. El mundo que había construido con tanto esmero se tambaleaba. Bete y su telaraña perfecta. La prima Bete no necesitaba mover un solo dedo para acelerar la caída de su enemiga. Había aprendido desde hacía mucho que la venganza más deliciosa era aquella en la que la víctima se destruía a sí misma, sin necesidad de un golpe directo. No obstante, no podía conformarse con observar pasivamente. Con la sutileza de quien conoce las reglas del juego mejor que nadie, Bete comenzó a reforzar los rumores que ya circulaban. No lo hacía de forma burda ni evidente. No era necesario lanzar calumnias escandalosas ni tramas estridentes. Bastaba con pequeñas frases pronunciadas en los momentos adecuados. ¿Habéis visto a Valerie últimamente? Se la nota, fatigada. Dicen que su fortuna ya no es lo que era. Pero claro, los rumores pueden ser crueles. Hulot parece muy abatido últimamente. Supongo que las preocupaciones lo consumen. Pequeñas semillas de duda, sembradas en la tierra fértil del chisme parisino. Y como era de esperarse, la cosecha fue abundante. En cuestión de semanas, la imagen de Valerie quedó mancillada de forma irreversible. Los pocos hombres que aún la cortejaban comenzaron a alejarse con discreción. Las invitaciones a los eventos más exclusivos de París se volvieron escasas. Los comerciantes y acreedores que antes la atendían con sumisión comenzaron a exigir el pago inmediato de sus cuentas. Y Valerie, que nunca había conocido la humillación de la impotencia, sintió el primer atisbo de verdadero pavor. El desplome de Hulot. Pero si Valerie caía, Hulot se precipitaba aún más rápido hacia la desgracia. Su obsesión por Valerie lo había llevado a la ruina. Había dilapidado su fortuna, hipotecado su honor y sacrificado la estabilidad de su familia por el espejismo de una pasión que ahora se desmoronaba ante sus ojos. Ya no podía sostener el estilo de vida que Valerie exigía. Ya no era el hombre poderoso que había sido. Y lo que era peor, Valerie comenzaba a tratarlo con un desprecio apenas disimulado. Para ella, un amante sin dinero era tan útil como una flor marchita. Hulot intentó recuperarse. Prometió a Valerie que encontraría una forma de resolver sus problemas financieros, que aún podían vivir como antes, que la pasión entre ellos no debía morir. Pero Valerie solo veía en él una carga que ya no podía sostener. Y un día, con la frialdad de quien ha aprendido a cortar lazos sin mirar atrás, le dijo: «Mi querido varón, creo que ha llegado el momento de que tomemos caminos separados». Para Hulot, fue un golpe devastador. La mujer por la que lo había sacrificado todo lo desechaba como un objeto roto. Desesperado, intentó retenerla. Le imploró. Le ofreció lo poco que le quedaba. Pero Valerie, implacable en su egoísmo, solo sonrió con esa expresión de cruel superioridad que tanto la había caracterizado. «Mi querido, el amor es hermoso, pero la miseria no lo es». Y con esas palabras, puso fin a su relación. Hulot, roto y humillado, se alejó con el peso del fracaso sobre sus hombros. Y en su hogar, Adeline, que había soportado en silencio su abandono y su infidelidad, lo recibió con los ojos llenos de lágrimas, sin pronunciar una sola palabra de reproche. Porque, a pesar de todo, aún lo amaba. Pero la prima Bete no permitiría que esa historia tuviera un final feliz. No después de todo lo que había planeado. No después de haber esperado tanto para ver a su prima sufrir la mayor de las desilusiones. Porque aún quedaba una pieza por derribar. Y cuando cayera, todo se vendría abajo. Capítulo 9. El precio del orgullo. París, con su inagotable frenesí de ambiciones y decadencias, seguía su curso indiferente a las tragedias individuales. En sus calles iluminadas por los faroles de gas,
Los carruajes se deslizaban con la misma indiferencia con la que los destinos de sus habitantes se tejían y destejían en la vasta urdimbre de la sociedad. Para la prima Bete, cada uno de esos giros del destino tenía un sentido preciso, una lógica implacable que ella misma había ayudado a construir. La caída de Valérie Marneffe no era una simple desgracia más en la jungla de París. Era el resultado de una estrategia calculada, de una venganza urdida con la paciencia de un tejedor de hilos invisibles. Sin embargo, la destrucción de su enemiga no bastaba. Había una última jugada que debía ejecutarse, una pieza clave que aún resistía en el tablero. Era el turno de Adeline Hulot. Adeline y su lealtad inquebrantable. En la penumbra de su hogar empobrecido, Adeline Hulot esperaba el regreso de su esposo con una paciencia nacida del amor y del sufrimiento. Su vida había sido una sucesión de renuncias, de sacrificios silenciosos en nombre del hombre que amaba, aun cuando él la había humillado, traicionado y relegado al olvido. Desde la caída de Valérie, el barón Hulot deambulaba por las sombras de París como un espectro de lo que alguna vez fue. Su declive había sido tan rápido y cruel como su ascenso había sido brillante. Sin dinero, sin amigos influyentes, sin el amparo de su cargo oficial, se encontraba en la más absoluta ruina. Pero Adeline, con esa bondad inquebrantable que la caracterizaba, lo acogió de nuevo bajo su techo sin una palabra de reproche. «Eres mi esposo», le dijo una noche, con voz temblorosa pero firme. «Y aunque el mundo entero te haya dado la espalda, yo seguiré a tu lado». Hulot, que había visto de cerca la perfidia y la crueldad del mundo, se sintió abrumado por la pureza de aquellas palabras. Pero la miseria no da tregua a los corazones nobles. La casa de los Hulot se hallaba al borde del colapso. Las deudas se acumulaban. Los acreedores golpeaban la puerta con una insistencia cada vez más feroz. Y fue en ese momento, en esa encrucijada de desesperación y necesidad, cuando apareció la prima Bete con su máscara de generosidad hipócrita. La red se cierra. Bete, con su astucia característica, se presentó en la casa de Adeline con una propuesta aparentemente benévola. «Adeline, querida prima», dijo, con la dulzura envenenada de una serpiente, «sé que tu situación es difícil. Y aunque la vida nos ha llevado por caminos distintos, sigo siendo tu familia». Adeline, agotada por la carga de la desgracia, la miró con un destello de esperanza en los ojos. «Si me permites ayudarte, puedo aliviar tu situación», continuó Bete. «Tengo amigos, contactos, puedo conseguirte apoyo financiero». Adeline, con la nobleza que nunca la abandonaba, dudó antes de aceptar. No quería deberle nada a Bete, cuya frialdad y resentimiento siempre había intuido, aunque jamás se atreviera a confrontarlo. Pero la necesidad era apremiante. «Acepto», susurró, sin saber que al hacerlo firmaba su sentencia. Bete ocultó su sonrisa triunfal y puso en marcha su último y más devastador plan. La humillación final. Bajo la aparente ayuda de Bete, Adeline y su hija Hortense encontraron un breve respiro económico. Pero todo tenía un precio. Bete, con la paciencia de quien sabe que la venganza se sirve mejor fría, comenzó a difundir rumores cuidadosamente diseñados. Se insinuaba que Adeline había recurrido a métodos indignos para sostener a su familia. Se murmuraba que la orgullosa señora Hulot había tenido que doblegarse ante la generosidad de ciertos caballeros con segundas intenciones. Nada de ello era cierto, pero en París la verdad tenía menos importancia que la apariencia. Los rumores llegaron a oídos de Crevel, que, ahora rico y despreciado por Valérie, encontró en Adeline una nueva víctima de su vanidad. «Mi querida señora Hulot», dijo una noche, cuando la encontró sola en su hogar, «todos sabemos que la vida puede ser cruel con las damas virtuosas, pero hay soluciones». Adeline lo miró sin comprender. «Un caballero de mi posición puede asegurarle un porvenir digno», continuó Crevel, con una sonrisa que pretendía ser seductora. «No tiene por qué sufrir la pobreza». Adeline sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Aquella insinuación, aquella propuesta disfrazada de generosidad, era la culminación de su humillación. Ella, que había sido una esposa fiel, una madre abnegada, ahora se veía reducida a una mujer cuya virtud era puesta en duda, cuyo sacrificio era interpretado como desesperación, cuya dignidad estaba siendo pisoteada. Con un nudo en la garganta, rechazó a Crevel con una dignidad que aún no le habían arrebatado. «Prefiero morir de hambre antes que aceptar lo que me ofrece». Pero Crevel no era un hombre que aceptara un no por respuesta. Y Bete, observando desde las sombras,
Supo que el golpe final estaba cerca. El triunfo de la prima Bete. Los días pasaban y la presión sobre Adeline se hacía insoportable. Hulot, consumido por la vergüenza y la desesperación, caía cada vez más en la autocompasión. Hortense, aunque joven y llena de vida, veía su futuro ensombrecido por la desgracia de su familia. Y Crevel, humillado por el rechazo de Adeline, se convirtió en su peor enemigo. «No soy un hombre que olvide fácilmente», le dijo una tarde, con el rencor palpitando en su voz. Y París no es un lugar que perdone a las mujeres orgullosas. Pronto, las puertas que aún quedaban abiertas para los Hulot comenzaron a cerrarse. Las pocas amistades que les quedaban desaparecieron. La miseria, que ya se insinuaba en las paredes desnudas de su casa, se convirtió en una presencia opresiva. Y Bete, viendo cómo la obra de su vida se completaba con perfección, sintió por primera vez en años el sabor de la victoria. Pero el destino, caprichoso e impredecible, aún guardaba sorpresas. Porque cuando todo parecía consumado, cuando la ruina de Adeline y Hulot parecía definitiva, un giro inesperado estaba a punto de cambiarlo todo. Y ni siquiera la prima Bete podía anticipar lo que vendría. Capítulo 10. Las sombras del destino. En las vastas avenidas de París, donde la luz de los faroles se confundía con el eco de los pasos apresurados, el destino de los Hulot pendía de un hilo. La ruina no era solo económica, era un abismo de deshonra que amenazaba con devorarlo todo. La sociedad, cruel y voraz, olía la desesperación como un animal de presa y, una vez detectada, no había salvación posible. En el modesto hogar donde Adeline resistía con la estoicidad de quien ha amado demasiado, el silencio se volvía pesado, como si cada rincón estuviera impregnado de secretos, de angustias no dichas. La prima Bete, con su paciencia de araña, tejía los hilos de la desgracia con una precisión despiadada. Pero el destino, que a menudo se deja manipular por los astutos, a veces se revela con una ironía cruel. El colapso de Hulot. El barón Hulot, antaño un hombre de prestigio, ahora era una sombra errante. Sus pasos vacilaban por las calles de la ciudad con el andar torpe de aquellos que han perdido todo excepto la memoria de lo que fueron. Vagaba entre los cafés, entre los pasillos sombríos donde los hombres caídos buscaban consuelo en ilusiones pasajeras. Pero no había consuelo para él. La caída de Valerie había sido su ruina definitiva. Su pasión desenfrenada lo había arrastrado hasta el borde del abismo y, sin embargo, el deseo por ella no había muerto. Su amor por aquella mujer lo atormentaba como un fantasma cruel que se negaba a desaparecer. En su miseria, se refugió en la única casa que aún le abría sus puertas, la de Adeline. Pero su esposa, aunque fiel hasta el final, ya no podía sostener el peso de la deshonra. La comida escaseaba. Las deudas eran insostenibles. Y los rumores, esparcidos con la destreza de una conspiración, habían convertido su nombre en una farsa en los salones de la alta sociedad. Y entonces llegó la carta. Una oferta inesperada. Una tarde gris, cuando la desesperanza parecía haberse instalado definitivamente en su hogar, Adeline recibió una misiva con un sello que reconoció de inmediato. Era de la familia Marneffe. El nombre de Valerie aún era una herida abierta en su historia. Pero la curiosidad, mezclada con el temor, la llevó a abrirla con manos temblorosas. Dentro, unas pocas líneas escritas con la frialdad de quien tiene el poder de decidir el destino de otros. Madame Hulot, sabemos de su difícil situación. Hay una forma de resolverlo todo. Preséntese mañana, a la medianoche, en la residencia de los Marneffe. Solo usted. Lo que se le ofrecerá cambiará su destino para siempre. El corazón de Adeline latió con fuerza. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué la familia de la mujer que había arruinado su vida la convocaba ahora? En su mente, las preguntas se multiplicaban. Pero la necesidad, cruel y despiadada, no le permitió dudar demasiado. El encuentro en la medianoche. Cuando la ciudad se sumió en la penumbra de la medianoche, Adeline se aventuró a través de las calles silenciosas. El camino hasta la residencia de los Marneffe estaba envuelto en una oscuridad que parecía presagiar tragedias aún mayores. Su paso era firme, pero en su interior, el miedo rugía con la intensidad de un animal acorralado. Al llegar, fue recibida por un mayordomo de expresión impenetrable. La guió a través de pasillos iluminados apenas por la luz mortecina de los candelabros hasta un salón de aspecto opulento, donde una figura la esperaba en la penumbra. No era Valerie. Era el señor Marneffe,
El viudo, con un movimiento lento y calculado, se acomodó en un sillón y la miró con la intensidad de quien está a punto de pronunciar un veredicto inapelable. Madame Hulot, dijo con voz grave, le haré una oferta que no puede rechazar. Adeline sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué desea de mí?, preguntó, con la dignidad aún intacta a pesar de su miedo. El hombre sonrió con frialdad. Quiero justicia. Quiero venganza. Y usted será mi aliada. El destino, en su danza impredecible, había trazado un nuevo camino, uno que ni siquiera la prima Bete había anticipado. Y Adeline, atrapada en su red de desgracias, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su historia para siempre. Capítulo 11. El precio del honor. La sala donde Adeline se encontraba parecía devorar la luz. Los candelabros, con sus llamas mortecinas, apenas iluminaban la estancia, proyectando sombras fantasmales sobre las paredes recargadas de tapices antiguos y retratos de antepasados cuyos ojos parecían observarla con un juicio inapelable. El señor Marneffe, con su postura rígida y su expresión impenetrable, aguardaba su respuesta con la calma de un verdugo que ya ha decidido el destino de su víctima. Adeline, cuya vida había sido una sucesión de sacrificios y desdichas, se sintió atrapada en un dilema sin salida. Su esposo, el barón Hulot, yacía en la ruina, reducido a una sombra de lo que alguna vez fue. Su hijo, Victorin, luchaba por mantener el honor de la familia mientras la vergüenza se cernía sobre ellos como una maldición. Y la prima Bete, aquella mujer que había envenenado sus días con resentimiento y astucia, acechaba desde las sombras, esperando su oportunidad para hundir aún más la daga en la herida abierta de su desgracia. Marneffe inclinó levemente la cabeza y deslizó sobre la mesa un documento. Esto, Madame Hulot, es la salvación de su familia, dijo con voz baja, pero firme. Aquí se encuentra la solución a todas sus deudas. Un solo gesto de su parte y todo quedará resuelto. Adeline tembló al leer las primeras líneas. Era un contrato, una transacción velada bajo la promesa de una estabilidad que hacía tiempo le había sido arrebatada. Pero el precio a pagar no era oro ni propiedades. Era su dignidad. No entiendo, murmuró, aunque la realidad ya se desplegaba ante ella con toda su crudeza. Marneffe sonrió con una satisfacción calculada. Quiero su lealtad absoluta. Quiero que me ayude a destruir el recuerdo de Valerie. Quiero que sea mi aliada en este juego donde solo uno de nosotros puede salir victorioso. Adeline sintió que la habitación se cerraba a su alrededor. El dilema de Adeline. Durante años, había soportado la infidelidad de su esposo con la resignación de quien ha comprendido que el amor, a veces, es solo un pacto de sacrificios. Pero ahora, la vida le exigía algo distinto. Debía traicionar sus propios principios para salvar a quienes amaba. La voz de su hijo Victorin resonó en su memoria. Madre, no podemos permitirnos más deshonra. Hemos caído lo suficiente. Debemos resistir, cueste lo que cueste. Pero, ¿acaso no era la resistencia otra forma de condena? ¿No había sido su virtud el arma que la había llevado a la miseria? Miró a Marneffe con una determinación que no sabía que aún poseía. No puedo aceptar, susurró, aunque el temblor en su voz la traicionó. El hombre no pareció sorprendido. Lo reconsiderará, dijo con frialdad, levantándose con la calma de un estratega que ya ha anticipado la jugada de su oponente. La desesperación es el mejor aliado de quien sabe esperar. Y con un gesto de la mano, la despidió. El regreso a casa. Adeline caminó por las calles desiertas de París con el corazón agitado. Cada farol proyectaba su sombra alargada en las aceras húmedas, como si la ciudad misma le recordara su insignificancia. Al llegar a su hogar, encontró a su esposo hundido en una silla, con el rostro oculto entre las manos. Victorin estaba de pie junto a la chimenea, con el ceño fruncido y los labios apretados. «Madre, ¿dónde ha estado?», preguntó con la severidad de quien ya no puede permitirse gestos de ternura. Ella titubeó. No podía decir la verdad. No podía confesar que la habían tentado con la única moneda que jamás había estado dispuesta a usar, su honor. Solo salía a caminar, respondió en voz baja. Pero Victorin no era ingenuo. ¿Se ha reunido con alguien?, insistió, con los ojos oscuros de sospecha. Adeline negó con la cabeza. No tiene importancia, murmuró, apartando la mirada. Su hijo no insistió, pero el peso de su duda quedó suspendido en el aire como un juicio silencioso.
El barón Hulot, sin embargo, levantó el rostro. Sus ojos, enrojecidos y hundidos en el cansancio de su propia miseria, se clavaron en los de su esposa con una súplica muda. Adeline, susurró, con la voz quebrada. ¿Hay esperanza? Ella cerró los ojos por un instante. Marneffe tenía razón. La desesperación era el mejor aliado de quien sabe esperar. Y en ese momento, supo que su decisión aún no estaba tomada. Capítulo 12. El ultimátum de la desgracia. El alba se filtraba con timidez a través de las cortinas raídas de la casa de los Hulot, proyectando un resplandor pálido sobre los rostros fatigados de quienes allí moraban. La noche había sido larga, no solo por las sombras que se extendían sobre la ciudad dormida, sino por la batalla interna que se libraba en el corazón de Adeline. Se debatía entre la salvación y la ruina, entre el honor y la necesidad. Sus manos temblaban aún al recordar la oferta de Marneffe, esa serpiente disfrazada de benefactor, que le había tendido la oportunidad de recuperar lo perdido, pero a un precio demasiado alto. No había podido dormir. El peso de la incertidumbre la mantenía atrapada en una vigilia silenciosa. En la penumbra de su habitación, su mente tejía y destejía posibles futuros, todos ellos oscuros, todos ellos teñidos de sacrificios inevitables. Su hijo Victorin, con su orgullo inquebrantable, jamás permitiría que la deshonra volviera a tocar a la familia. Pero, ¿qué importaba el honor cuando la pobreza ahogaba cada aliento? ¿Qué sentido tenía la dignidad cuando la comida escaseaba, cuando la humillación se convertía en el pan de cada día? Un gemido apagado la sacó de sus pensamientos. Se levantó con rapidez y fue hasta la habitación donde su esposo, el barón Hulot, yacía en una cama que ahora parecía un lecho de agonía. Su piel tenía el tono ceniciento de los hombres que han sido vencidos por la vida. Su mirada errante reflejaba la sombra de un pasado que aún lo atormentaba. La ruina no solo lo había empobrecido materialmente, sino que había devorado su espíritu, reduciéndolo a un espectro de lo que alguna vez fue. Adeline, musitó con voz ahogada. ¿Qué será de nosotros? Ella sintió un nudo en la garganta. No podía decirle la verdad. No podía contarle sobre la encrucijada en la que se encontraba, sobre la propuesta que había recibido, sobre la batalla que libraba contra sí misma. Todo se resolverá, susurró, acariciándole la frente con ternura. No te preocupes. Pero él la miró con ojos vidriosos, llenos de desesperanza. Estoy acabado, murmuró. He arruinado nuestras vidas. Adeline apretó los labios. No podía permitir que la desesperanza la venciera también. Se levantó con resolución. Había una decisión que tomar. Y solo ella podía hacerlo. El segundo encuentro con Marneffe. La noche siguiente, con el mismo sigilo con el que había abandonado su hogar la primera vez, Adeline volvió a la residencia de los Marneffe. El mayordomo la recibió sin sorpresa, como si ya la esperara, y la condujo por los mismos pasillos sombríos hasta el salón donde Marneffe la aguardaba, esta vez de pie, junto a una mesa donde reposaban documentos cuidadosamente organizados. Sabía que volvería, Madame Hulot, dijo con una sonrisa fría, sin necesidad de formalidades. Adeline se detuvo en el umbral, como si aún tuviera la posibilidad de retroceder. No he venido a aceptar su oferta, dijo con voz firme, aunque su corazón latía con violencia. Marneffe inclinó la cabeza con fingido interés. No. Entonces, ¿a qué debo el honor de su visita? Adeline respiró hondo. He venido a negociar. Marneffe soltó una carcajada breve y seca. ¿Negociar? Repitió con burla. Me temo, madame, que no está en posición de negociar. Mi familia necesita ayuda, sí, admitió Adeline. Pero no permitiré que se nos humille más de lo que ya hemos sido humillados. Marneffe la observó con la paciencia de un cazador que contempla a su presa antes de dar el golpe final. ¿Y qué propone? Adeline sintió que el peso de su destino se hacía insoportable sobre sus hombros. Un préstamo, dijo. Sin condiciones. Marneffe dejó escapar un suspiro de falsa decepción. No esperaba ingenuidad de su parte, madame. No soy un hombre que entrega su dinero por caridad. Lo devolveremos, insistió ella. Con el tiempo. Él negó con la cabeza, acercándose hasta quedar a solo unos pasos de ella. Madame Hulot, usted no entiende cómo funciona el mundo. No quiero su dinero. Quiero su lealtad. Adeline sintió que la desesperación la asfixiaba. ¿A qué precio?
Susurró. La sonrisa de Marneffe se ensanchó. A un precio que ya conoce. El silencio que siguió fue abrumador. Adeline comprendió que no había escapatoria. Si aceptaba, perdería lo único que le quedaba, su honor. Si rechazaba, condenaría a su esposo a la miseria absoluta y a su hijo a una lucha imposible. Marneffe extendió la mano y le ofreció una pluma. «Firme aquí, madame». Adeline sintió que el mundo se cerraba sobre ella. El destino, en su despiadada danza, la había arrinconado en una jaula sin salida. Y en ese instante, supo que estaba a punto de cruzar una línea de la que jamás podría regresar. Capítulo 13. El precipicio de una decisión. Adeline permaneció inmóvil. Su mirada oscilaba entre la pluma que Marneffe sostenía con paciencia y el documento que yacía sobre la mesa como una sentencia. Su destino, el de su familia, el peso de una vida de sacrificios, se resumían en aquel instante suspendido en la penumbra del despacho. Los segundos parecían alargarse como un eco interminable. Afuera, la ciudad dormía en su engañosa calma, ajena al drama que se desarrollaba en aquel rincón oculto del mundo. París era una amante cruel, indiferente a la suerte de aquellos que sucumbían a su despiadada mecánica de poder y corrupción. «No tengo toda la noche, Madame Hulot», susurró Marneffe, con el tono calculador de quien sabe que la presa ya ha sido acorralada. Adeline sintió que el aire se volvía espeso. Sus dedos temblaban mientras intentaba aferrarse a algo, cualquier cosa, que le impidiera precipitarse en el abismo. Si firmaba aquel contrato, su familia estaría a salvo. Su esposo podría al menos sostener la cabeza en alto una vez más, y su hijo no tendría que cargar con la vergüenza de un nombre mancillado. Pero ella, ¿qué le quedaría a ella? Desde niña, Adeline había sido educada en la virtud, en la resignación silenciosa, en el sacrificio como única herramienta para la supervivencia de la mujer en un mundo dominado por el poder masculino. Su vida entera había sido una lenta sucesión de renuncias. Renunció a sus propios deseos por su esposo, renunció a la estabilidad por su familia, renunció a su dignidad cuando el escándalo estalló y el apellido Hulot se convirtió en sinónimo de desgracia. Ahora, le pedían que renunciara a lo último que poseía, su honor. Marneffe inclinó la cabeza y cruzó los brazos, como un felino que observa a su presa retorcerse en los últimos estertores de resistencia. «Debe comprender que esta es la única opción», dijo, con una amabilidad que no disfrazaba su naturaleza depredadora. «No hay nadie más que pueda ayudarla. Su esposo está acabado. Su hijo es demasiado orgulloso para aceptar ayuda de un hombre como yo. Usted es el único puente entre su familia y la salvación». Adeline cerró los ojos un instante. Su conciencia gritaba, se retorcía como una bestia atrapada en una trampa. Pero junto a la voz de la moral, resonaba otra más fuerte, la de la desesperación. Y la desesperación siempre encontraba una forma de justificar lo injustificable. Sus dedos rozaron el pergamino. «Así me gusta», musitó Marneffe, inclinándose apenas. Pero en el momento en que la pluma tocó la hoja, algo dentro de Adeline se quebró. El eco de la conciencia. Su madre siempre le había dicho que el alma de una mujer es su mayor tesoro. Que puede perderlo todo, hasta la comodidad y el amor de un esposo infiel, pero si su alma permanecía intacta, siempre tendría algo a lo que aferrarse. Adeline retiró la mano con brusquedad. «No puedo hacerlo», susurró. Marneffe parpadeó. «¿Perdón?» «No puedo hacerlo», repitió, ahora con más firmeza. El rostro de Marneffe se ensombreció. Se inclinó sobre la mesa y tomó la pluma con lentitud, observándola como si fuera un arma que había sido rechazada. «Madame Hulot, ¿ha pensado en las consecuencias de su negativa?» Adeline lo miró a los ojos. «Prefiero la ruina a la vergüenza». El hombre dejó escapar una carcajada fría. «¿Vergüenza?» Su voz destilaba burla. ¿Acaso no ha sentido vergüenza ya? Su esposo ha arrastrado su apellido por el fango. Su hijo apenas logra sostener lo poco que queda de su honor. Y usted mendiga por ayuda en la casa de un hombre como yo. ¿De qué honor me habla, madame?» Adeline sintió que el rubor le subía al rostro. «Al menos no lo he vendido». Marneffe la contempló con una sonrisa torcida. «Qué lástima», murmuró. Porque era su última oportunidad. Y sin más, tomó la pluma y, con un gesto teatral, la arrojó al fuego que ardía en la chimenea. La tinta chisporroteó en la llama, consumiéndose como si con ello se cerrara un destino.
Ha cometido un error, Madame Hulot. Ella se irguió con la poca dignidad que le quedaba. Tal vez. Pero es mi error. Marneffe no dijo más. Solo se limitó a sonreír con la satisfacción de un hombre que sabe que, aunque su presa ha escapado, la cacería aún no ha terminado. El regreso a la penumbra. Adeline salió de la casa con pasos inciertos. La noche se extendía sobre París como un manto de secretos y miserias. La brisa fría le azotó el rostro, pero no logró despejar el torbellino en su mente. Tomó aire y empujó la puerta. Victorine estaba sentado en la sala, con los brazos cruzados, su rostro pétreo, su mirada fija en el suelo. «Madre», dijo sin siquiera levantar la vista. Ella se detuvo. «¿Dónde ha estado?» Adeline sintió que su garganta se cerraba. «He salido a intentar arreglar las cosas». Victorine alzó la mirada. Sus ojos estaban llenos de sospecha, pero también de algo más. ¿Decepción? ¿Y lo ha logrado? Ella tragó saliva. No. El silencio que siguió fue insoportable. Finalmente, su hijo se puso de pie. «Entonces tendremos que encargarnos nosotros», dijo con voz grave. «Pero sin vender lo poco que nos queda». Y sin más, se alejó por el pasillo. Adeline se dejó caer en una silla. Había tomado una decisión. Pero la guerra aún no había terminado. Capítulo 14. El precio de una negación. El aire en la casa de los Hulot pesaba como un sudario. Desde la madrugada, el tic-tac del reloj marcaba un ritmo opresivo, como si cada segundo fuera una cuenta regresiva hacia un desenlace inevitable. Adeline se sentó en la penumbra de la sala, con las manos entrelazadas en su regazo. Sus ojos, fijos en la chimenea apagada, reflejaban la inquietud de su espíritu. Había rechazado la salvación que Marneffe le ofrecía, y ahora el destino de su familia pendía de un hilo invisible y frágil. Desde que había vuelto a casa la noche anterior, su hijo Victorine la había evitado. No había más que silencio entre ellos, un abismo de palabras no dichas y resentimientos acumulados. Él no la había acusado de nada, no la había cuestionado. Y sin embargo, su indiferencia era peor que cualquier reproche. El sol aún no despuntaba cuando se escucharon los primeros pasos en la casa. Louise, la joven criada, apareció en la sala con expresión preocupada. «Madame, ¿necesita algo?» Adeline parpadeó, saliendo de su ensimismamiento. «No, Louise. Gracias». Pero Louise no se retiró. Permaneció de pie, frotándose las manos con inquietud. «Madame, han venido varios hombres esta mañana. Han estado rondando la casa». Adeline sintió un escalofrío. «¿Hombres?» «Sí, madame. Hombres bien vestidos, con rostros severos. Preguntaban por el señor Hulot». Adeline cerró los ojos un instante. Sabía quiénes eran. Sabía qué significaba su presencia. Se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. «Si vuelven, no les abras la puerta». Louise asintió, aunque la duda se reflejaba en su rostro. Adeline se dirigió a la habitación de su esposo. Héctor Hulot, el hombre desmoronado. El general Hulot dormía. O, al menos, intentaba dormir. Su cabello encanecido y revuelto caía sobre la almohada con el abandono de un hombre que ha perdido todo menos la costumbre de la arrogancia. Adeline se acercó con paso silencioso y lo observó durante largos segundos. Aquel hombre que una vez había sido su orgullo, su amor, su razón de sacrificio, yacía ahora reducido a un anciano sin gloria, un soldado derrotado por su propio desenfreno. En su juventud, Hulot había sido un hombre imponente, de mirada intensa y ademanes de conquistador. Pero el tiempo y sus vicios lo habían carcomido hasta dejarlo en la ruina. Adeline suspiró. «Héctor», susurró, tocándole el brazo con suavidad. El hombre gruñó en sueños y se removió en la cama antes de abrir los ojos con pesadez. Su mirada tardó en enfocarse, y cuando finalmente lo hizo, su expresión fue de fastidio. «¿Qué ocurre?», preguntó con la voz ronca. «Han venido a buscarte». Hulot parpadeó, confundido. «¿Quiénes?» «Los acreedores». El general se incorporó con torpeza, frotándose los ojos. La noticia no parecía sorprenderlo. «Era cuestión de tiempo», murmuró. Adeline sintió un nudo en la garganta. «Héctor, dime la verdad. ¿Cuánto debemos realmente?» Hulot desvió la mirada. «Más de lo que podemos pagar».
Adeline cerró los ojos. ¿Y cómo piensas resolverlo? Hulot no respondió. Su silencio fue suficiente. Adeline sintió que la desesperación volvía a instalarse en su pecho. Su esposo no tenía un plan, no tenía una salida. Había vivido demasiado tiempo en la ilusión de que todo se arreglaría por sí solo, de que alguien vendría a salvarlo. Pero la realidad era implacable. Podría hablar con Crevel, susurró Hulot con una mueca de desagrado. Adeline lo miró con asombro. ¿Crevel? Sí. Me desprecia, pero todavía tiene cierto afecto por ti. Adeline sintió un escalofrío de indignación. ¿Me estás sugiriendo que le pida dinero? Hulot se encogió de hombros. ¿Qué otra opción nos queda? La crueldad de sus palabras la golpeó como una bofetada. ¿Así debajo hemos caído, Héctor? Él la miró con cansancio. No hay honor en la miseria, Adeline. Ella sintió que las lágrimas querían brotar de sus ojos, pero se negó a permitirlo. No podía derrumbarse. No ahora. Se levantó sin decir una palabra y salió de la habitación. El peso de la decisión. Adeline deambuló por la casa con el pensamiento ensombrecido. Cada rincón, cada mueble, cada cuadro colgado en la pared era un testigo de la grandeza que una vez tuvieron y de la decadencia en la que ahora se sumergían. Sabía que su esposo no haría nada. Que se cruzaría de brazos esperando un milagro. Sabía que Victorine tenía razón al odiarlo. Y también sabía que la única persona capaz de salvarlos era ella. Pero, ¿a qué precio? ¿Volver a Marnefe y aceptar su oferta? ¿O rebajarse ante Crevel y suplicarle por ayuda? No quedaban caminos dignos. Solo quedaban senderos de humillación y desesperación. Pero en su interior, Adeline sintió algo más que miedo. Sintió furia. Por años había soportado las infidelidades de su esposo, su egoísmo, su irresponsabilidad. Por años había renunciado a sus propios deseos, sacrificándose por una familia que nunca la valoró del todo. ¿Por qué debía ser siempre ella la que cargara con todo? ¿Por qué debía ser su honor el que pagara las deudas de un hombre que nunca la respetó? Se detuvo frente a un espejo. Se vio reflejada, una mujer de rostro pálido, con arrugas prematuras en la frente, con los ojos fatigados por tantas noches sin sueño. Pero aún estaba de pie. Aún tenía fuerza. Respiró hondo. No iría con Marnefe. No iría con Crevel. Buscaría una salida. Una que no la convirtiera en una moneda de cambio. Y si la sociedad la empujaba a los límites, ella demostraría que aún podía luchar. Capítulo 15. El despertar de Adeline. El amanecer encontró a Adeline de pie, junto a la ventana de su dormitorio, con la mirada perdida en el horizonte de París. La ciudad aún dormía, cubierta por la bruma del alba, y sin embargo, ella sentía que el día ya comenzaba a pesar sobre sus hombros. Su corazón latía con la ansiedad de una decisión que debía tomar, de una batalla que aún no sabía cómo librar. Por años había sido el pilar invisible de su familia, la mujer callada que sostenía el techo bajo el cual su esposo dilapidaba fortunas y su hijo cultivaba resentimientos. Pero aquella noche de insomnio le había revelado algo más que la certeza de su miseria. Le había mostrado su propia fuerza, esa que hasta entonces solo había usado para soportar el infortunio sin rebelarse contra él. No iría a Marnefe. No iría a Crevel. Ya no más. Era la hora de forjar un destino distinto. El juicio de Victorine. La casa aún estaba en penumbras cuando Adeline bajó las escaleras con paso firme. Al llegar al salón, encontró a Victorine Hulot revisando documentos con gesto tenso. La lámpara de aceite arrojaba sombras en su rostro, endureciendo aún más sus facciones. «Madre», dijo sin levantar la vista. «¿No has dormido?» Adeline tomó asiento frente a él, apoyando las manos sobre su regazo con serena determinación. «Victorine, tenemos que hablar». Su hijo levantó la cabeza y la miró con frialdad. «¿Acaso has decidido aceptar la ayuda de Crevel?» Adeline negó lentamente. «No». Victorine dejó escapar un suspiro, entre el alivio y la exasperación. «Entonces, ¿qué piensas hacer? Porque si sigues esperando un milagro, madre, te advierto que no llegará». Adeline sostuvo su mirada con una firmeza que sorprendió a su hijo. «No espero un milagro, Victorine. Pero tampoco permitiré que mi honor sea la moneda con la que se pague la negligencia de tu padre». Victorine frunció el ceño. «Madre, estamos al borde de la ruina.
Si no hacemos algo pronto. Lo sé, lo interrumpió ella con voz serena. Y por eso he tomado una decisión. Se inclinó hacia adelante y bajó el tono, como si estuviera compartiendo un secreto que el mundo no debía oír. Yo misma conseguiré el dinero, Victorine. No preguntes cómo. No me juzgues por lo que haré. Solo prométeme que, pase lo que pase, protegerás a nuestra familia. Su hijo la miró con incredulidad. Madre, ¿qué estás diciendo? Pero Adeline ya se había levantado. Confía en mí, dijo, y se alejó antes de que él pudiera insistir. El sacrificio de una madre. Adeline salió a las calles de París con el frío de la mañana calándole los huesos, pero con la mente resuelta. Sabía que su única esperanza estaba en el conde de Venceslas-Steinbock, el esposo de su hija Hortense. Había sido ella quien había protegido a Steinbock cuando él no era más que un artista hambriento, quien le había dado cobijo y apoyo cuando nadie más creyó en su talento. Y ahora, en su momento de desesperación, confiaba en que él no le daría la espalda. Caminó hasta el estudio del conde con paso decidido. Llamó a la puerta con la misma determinación con la que se había prometido no doblarse ante nadie. Steinbock tardó en abrir. Cuando lo hizo, sus ojos aún reflejaban la fatiga de una noche de trabajo. Madame Hulot, murmuró, sorprendido. Venceslas, dijo ella sin rodeos, necesito tu ayuda. El conde frunció el ceño. ¿Mi ayuda? Adeline asintió. Sabes que siempre te he considerado parte de esta familia. Cuando llegaste a nuestras vidas, nada tenías, y sin embargo, creímos en ti. Te abrimos las puertas de nuestro hogar y te brindamos nuestro apoyo. Ahora, te pido que me devuelvas ese favor. El conde pareció desconcertado. ¿Qué quieres decir? Adeline respiró hondo. Necesito dinero. Steinbock parpadeó, claramente incómodo. Madame, yo. Ella alzó una mano, deteniendo su excusa antes de que pudiera salir de sus labios. No te pido una limosna. Sé que has tenido éxito, que tus obras se venden bien. Solo necesito un préstamo. El conde evitó su mirada. No es tan sencillo. Mis ingresos, mis gastos. Adeline sintió un nudo en la garganta. Venceslas, es tu esposa quien sufrirá si nuestra familia cae en la ruina. Hortense, tu hijo. El conde tragó saliva. Déjame ver qué puedo hacer. Adeline asintió. Hazlo rápido. Y sin más, se dio la vuelta y se marchó, dejando al hombre en su dilema. El regreso a casa. Cuando Adeline volvió a su hogar, la tensión aún flotaba en el aire. Encontró a su esposo en el salón, con el rostro hundido entre las manos. ¿Qué has hecho? Murmuró él sin levantar la vista. Ella no respondió de inmediato. Lo necesario. Hulot la miró entonces, y en sus ojos hubo algo que no había estado allí antes. Respeto. Adeline ya no era la esposa sumisa. Ya no era la mujer que callaba y sufría en silencio. Había despertado. Y el mundo, aunque aún no lo supiera, tendría que temerle. Si te ha gustado esta narración y quieres seguir disfrutando de más audiolibros como La Prima Vete, apóyanos suscribiéndote al canal, dejando tu comentario y compartiendo con otros amantes de la literatura. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias inolvidables. Gracias por escucharnos.